Buen día. El tema que se va a tratar en esta presentación es sobre tecnología de grupos, elaborado por una servidor, Guadalupe Palestina de. Tecnología de grupos. La tecnología de grupos es una estrategia de organización de la producción en que las piezas con ciertas similitudes, como su geometría, material, proceso de fabricación o estándares de calidad, se clasifican en grupos o familias y se fabrican conforme a un método de producción común. Las operaciones se planifican para la familia de piezas en lugar de para piezas individuales. Y bueno, la creación de familias de piezas en la tecnología de grupos se basa en la codificación y clasificación de dichas piezas. A cada pieza se le asigna un código que consta de letras o cifras o combinaciones de ambas, y cada letra o cifra individual representa una cierta característica o una técnica que se requiere para producir tal pieza. La tecnología de grupos sirve para la implementación de sistemas de clasificación y codificación en diversas áreas, como el diseño de materiales y herramientas, en el cual agrupan por numerosos materiales en familias y agrupaciones. Y bueno, también aprovecha y explota los aspectos de similitud, como el almacenamiento y la retroalimentación eficiente de la información de los problemas repetitivos. Y bueno, la empresa Volkswagen utiliza tecnología de grupos, ya que gracias a esta filosofía identifica con rapidez y mayor facilidad las pequeñas piezas a utilizar en los ensambles de sus autos, como lo son tornillos, tuercas, entre otros. Célula de manufactura. Una célula de manufactura o trabajo ordena varios equipos en secuencia de proceso e incluye todas las operaciones necesarias para lograr completar un producto o una parte importante de esas operaciones. Cuando las operaciones se han reordenado en una célula, los operarios pueden producir y transferir entre operaciones una pieza cada vez con más seguridad y menor esfuerzo. Suspensión. El sistema de suspensión automotriz es una de las zonas más importantes de los vehículos, ya que en esta parte es donde se absorben las vibraciones y mantienen las ruedas en el suelo. Los componentes del sistema de suspensión son amortiguadores, barra estabilizadora, resortes, barras de torsión, ballestas y muelles helicoidales. Bueno, para hacer este proceso en un taller de suspensión necesitas de ciertas herramientas como compresor de aire, llave de impacto, juego de zócalos de impacto, juego de alicates mecánicos, juego de llaves Allen, juegos de llaves combinadas, juego de zócalo y carraca, extractor de rodamientos y polea, extractor de muelle, extractores para tren delantero, prensa hidráulica, gato hidráulico, caballete para coches, llave cruz para ruedas, engrasadora manual, linterna LED, martillo de bola, pata de cabra y juego de cinceles y botadores. Prensas. En esta nave se inicia el proceso de producción de los coches con la estampación de las piezas de las carrocerías. La materia prima son los desarrollos de chapas con recubrimiento de zinc, suministrados por proveedores externos.
Colocación de troqueles. El proceso de estampación comienza con la colocación de troqueles en las mesas móviles de las prensas. El troquel es la herramienta más importante del taller, ya que se encarga de embutir, cortar, punzonar y conformar los desarrollos de chapas hasta configurar la pieza definitiva. Por lo tanto, su mantenimiento cobra vital importancia, depende de la pieza que se quiera obtener, colocando un juego de troqueles u otro. El siguiente es alimentación. Una vez colocados los troqueles en las prensas, llega el momento de la alimentación de la chapa. Los paquetes de desarrollo se colocan en los nidos del alimentador para que éste pueda alimentar a la prensa. Este es un proceso automático por medio de unos imanes que recogen las láminas. Antes de su estampación en la prensa, la materia prima debe estar totalmente limpia. En la siguiente tenemos sistema de transferencia. Cada una de las 3 prensas del taller cuenta con un sistema de transferencia encargado de recoger la chapa, moverla entre las diferentes estaciones de trabajo y depositar la pieza ya terminada en la cinta de salida. Y por último tenemos revisión de control. Aquí, una vez terminadas las piezas, pasan por la cinta de control, dando los trabajadores que revisen el producto al final según las pautas establecidas. Los recortes sobrantes en el proceso de desarrollo de las piezas caen a unas tolvas y se transportan hasta un contenedor para reciclarse al 100%. Chapistería. La actividad de este taller se caracteriza por su alto grado de automatización. Más de 700 robots realizan aproximadamente el 95% del trabajo. Empezando por autobastidor. El proceso comienza formando el autobastidor 1, que consta de piso anterior y posterior, largueros anteriores izquierdo y derecho. Posteriormente se le añade el faldón, los pasos de rueda delantero y trasero y los salpicaderos, formando así el autobastidor 2. Mascarón 1. El autobastidor 2 se le colocan los laterales interiores que han sido previamente producidos en otras instalaciones y las siembras del techo, dando así el primer paso para la fabricación del mascarón. Como tercero tenemos mascarón 3. El proceso de la fabricación continúa añadiendo el mascarón 1, los laterales exteriores, también conocidos como la piel del coche, el techo con una unión mediante soldadura láser y el refuerzo del faldón. Como cuarto tenemos línea de elementos móviles. Para completar la carrocería se colocan las diferentes partes móviles, como las puertas, el capó, el portón. Además se añaden las aletas. Este proceso se realiza mediante manipuladores de geometría con equilibrio automático, con la línea en movimiento y sobre bandas de acompañamiento. Por último tenemos línea finish. Una vez montados todos los elementos móviles, la carrocería atraviesa la denominada línea finish, donde se controla la superficie, se realizan los últimos ajustes y se efectúa un último control de calidad antes de que la carrocería salga de la chapistería hacia el taller de la pintura.
Pintura. La carrocería terminada en el taller de chapistería llega a la nave de pintura a través de un túnel que une ambos talleres. Además, las pinturas son en base al agua en vez de disolventes, lo que constituye una mejora para el medio ambiente. El primer proceso que pasa es el pretratamiento. Este comienza con un pretratamiento en TTS. ¿Qué quiere decir esto? Túnel tratamiento de superficies. Bueno, tiene dos fases. La primera de ellas con lavados mediante inmersión y duchas de alta presión de agua y productos químicos con el objetivo de limpiar y desengrasar la carrocería, y la segunda de ellas con un fosfatado de la superficie de la carrocería que constituye la primera capa de recubrimiento anticorrosión. Bueno, en el segundo proceso tenemos cataforesis. La carrocería se sumerge en un baño KTL para quedar recubierta por una capa de pintura en base al agua que sirve de protección para la corrosión. La disposición de la pintura se realiza mediante electroforesis, un pintado que requiere tensión eléctrica. Posteriormente, la carrocería pasa al horno de secado. Como tercer proceso tenemos línea de masillas. En este punto del proceso se aplica masilla de PVC. Se ponen tapones en orificios de la carrocería y se colocan folios insonorizantes en piso y puertas. En el cuarto proceso tenemos lacas, aplicación de color. Después del secado de las masillas comienza el pintado de la carrocería. Primero se pintan los interiores con 8 robots, previa apertura con manipuladores de las puertas, el capó y el portón. Posteriormente, 4 robots pintan los exteriores de la forma electrostática. Dependiendo del tipo de color metalizado, tendrá lugar una última aplicación exterior con 3 robots. Esta vez de forma aerográfica. Y por último proceso tenemos la carrocería, lacas, aplicación del barniz. Aquí la carrocería se inspecciona y pasa al horno intermedio para secar el agua de la pintura aplicada. Aquí 2 robots miden el espesor de la capa aplicada de color y por último se aplica el barniz transparente en toda la carrocería. Motores. En primero tenemos almacén secuenciador. En el taller de motores se lleva a cabo de manera simultánea 2 procesos: el montaje del conjunto motopropulsor y el montaje del guarnecido de las puertas. El almacén secuenciador es el corazón del taller, puesto que almacena los motores que se va a montar. En segundo tenemos conjunto motopropulsor. La línea del conjunto motopropulsor se divide en otras 3 líneas: la línea de montaje del conjunto mecánico, la línea de montaje del conjunto subchasis y la línea final del montaje del conjunto motopropulsor. Bueno, en tercero tenemos conjunto mecánico. Aquí en la línea de montaje del conjunto mecánico se realiza la unión de la caja de cambios al motor. Previamente se realiza el premontaje de las cajas de cambio con esclavamiento de los palieres y el llenado de aceite. Además se realiza el montaje de piezas complementarias al motor, como el motor de arranque, los tubos de refrigeración, entre otros. En cuarto tenemos conjunto de subchasis. Paralelamente al montaje del conjunto mecánico se realiza el montaje del conjunto subchasis. Está formado por el subchasis,
los brazos oscilantes, el conjunto de la dirección, la barra estabilizadora, los tirantes de la suspensión y el soporte pendular. En quinta tenemos la línea Triepsat. Una vez terminado el conjunto mecánico, el conjunto subchasis se divide en una línea final. A lo largo de esta línea se incorporan los palieres del resto de cajas de cambio, el alternador, el compresor de aire acondicionado, los tubos de refrigeración y el conjunto de la suspensión delantera, entre otros, hasta formar el conjunto motopropulsor. Montaje. En el taller de montaje se completa el vehículo añadiendo a la carrocería ya pintada los componentes exteriores e interiores elegidos por el cliente. El taller se estructura en tramos paralelos y en la instalación conocida como fatwork o boda se une el conjunto motopropulsor y la carrocería. Primero está el tramo 1. El proceso de montaje comienza con la grabación del número del bastidor. En este tramo se desmontan las puertas que son enviadas al taller de motores. Los primeros elementos en incorporarse al vehículo son los burletes de la puerta y el portón, la centralita del airbag. Se fija el soporte de la caja de cambios y se coloca el anagrama de Volkswagen. En tramo 2, el salpicadero es suministrado secuencialmente a la línea. Posteriormente se coloca el revestimiento del techo y otros elementos como parasoles, montantes, luces de cortesía, etc. En último lugar se montan las lunas. Con las operaciones en los bajos, la carrocería queda preparada para la incorporación del conjunto motopropulsor en el fatwork. En 3 tenemos fatwork. En esta instalación se une la carrocería y el conjunto motopropulsor procedente del taller de motores. Aquí la unión tiene lugar gracias a un elevador hidráulico que asciende con el conjunto mecánico para encajarlo en la carrocería. En cuarto tenemos tramo 3A y 3B. En este tramo se incorpora el frontal, la consola central del vehículo, también se montan los pasos de ruedas, se graban las llaves del coche y se realizan los llenados de los distintos líquidos del vehículo, frenos, anticongelantes y demás. En quinto tenemos tramo 4. En esta parte del taller de montaje se colocan las ruedas en una instalación automática inaugurada en 2015, en la que varios robots colocan a la vez las 4 ruedas del vehículo. En este tramo también se coloca el paragolpes trasero y las butacas del coche y se realizan las últimas pruebas eléctricas.